Buenos días, mi nombre es Jordana Vera, soy de primero A Contabilidad y les voy a mostrar algunos ejercicios en Excel. Ejercicio número 1, alineación. Ejercicio número 2, formato de celda. Y ejercicio número 4, operaciones suma y resta. Ejercicio número 1, alineación. Tenemos que abrir el documento y guardarlo con el nombre que nos aparece ahí. En el paso número 1 tenemos que modificar los altos de la fila 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el paso 2 tenemos que modificar los anchos de las columnas B, C, D y E. En el paso 3 tenemos que seleccionar el rango de celdas desde B4 hasta E9 y tenemos que aplicar todos los bordes. En el paso 4 tenemos que establecer las siguientes alineaciones para las celdas de la fila 4. Para las celdas de la fila 5 tenemos que establecer las siguientes alineaciones que aparecen ahí. En el paso 6 tenemos que combinar y centrar las celdas de la fila 6. En el paso 7 tenemos que establecer las siguientes alineaciones para las celdas de la fila 7. En el paso 8, para la fila 8 tenemos que modificar la celda B8 justificando verticalmente. En el paso 9, combinar las celdas E7 y E8. Y por último, en el paso 10, en las celdas de la fila 9 tenemos que establecer las siguientes alineaciones. Y por haber combinado todos estos pasos, nos debe quedar este resultado. En el ejercicio 2, en el formato de celda, nos piden que abramos el documento y guardemos con el nombre que aparece ahí. En el paso 1 tenemos que modificar los formatos de las 4 tablas. En el título tenemos que combinar las 5 celdas y centrar texto de la celda. Tenemos que colocar línea sencilla a toda la tabla, pero el borde exterior deberá ser más grueso. En el título debe de estar con letra en negrita y debe tener un fondo azul claro. En la segunda fila y primera columna deberá de estar con letra cursiva y un fondo gris. En los formatos para la tabla precios, deberá estar en el formato 1, números sin decimales y con separador de miles. En el formato 2, formato monedas sin decimales y con separador de miles. En el formato 3, formato moneda sin 3 últimos dígitos de miles y con texto final miles de euros. Formato 4, debe estar formato moneda sin 6 últimos dígitos de cientos de miles y con texto cientos de miles de euros. En el formato de las tablas decimales, el formato 1 debe estar números sin decimales, formato 2, número con decimales, con 2 decimales, en el formato 3, número con 3 decimales, en el formato 4, número con notación científica. En el paso 4, en los formatos para la tabla teléfonos, el formato 1 nos pide que los 3 primeros dígitos deben estar entre paréntesis. De ahí tenemos que dar espacio, escribimos 3 dígitos, de ahí guión y últimos 3 dígitos. De ahí tenemos que aplicar en el formato 2, 3, 4 como nos piden ahí. En el paso 5, los formatos para códigos postales. En el formato 1 tenemos que aplicar número con separador de miles y sin decimales. En el formato 2 tenemos que escribir como nos indican ahí. En el formato 3, dígitos separados por espacios. Y por último, en el formato 4, dígitos con puntos de miles separados por espacios. Y así nos debería de quedar. Este es el resultado. Y por último tenemos el ejercicio 4, operaciones suma y resta. Nos piden nuevamente que abramos el documento y guardemos con el número que tenemos ahí. En el paso número 1 tenemos que para la primera fila de la primera tabla realizar estas modificaciones. Combinar y centrar celdas B3 a F3. La fuente deberá ser Comic Sans de tamaño 14, deberá estar en negritas con un fondo verde. De ahí tenemos que copiar este formato y aplicarlo a la fila 11. En el paso 2 tenemos que colocar bordes a las 2 tablas, todos sencillos a excepción de usar opción de dibujar borde para
Borde exterior más grueso, borde bajo el título, debe estar línea doble de color azul. Y borde sobre totales y resultados, línea discontinua roja. En el paso 3, el formato de celda para todos los números de la primera tabla, incluyendo los totales, deberá estar número con un decimal y puntos de miles. En el paso 4, formato de celda para todos los números de la segunda tabla, incluyendo los totales, moneda con 2 decimales y puntos de miles en formato euro y números negativos en rojos. En el paso 5, para la última fila de ambas tablas, aplicar el siguiente formato de diseño. Fuente Arial de tamaño 12 deberá estar en negrita y cursiva y con un fondo gris. En el paso 6 tenemos que usar el operador suma para realizar la suma de la última fila de la primera tabla. Aplicar el mismo operador para el resto de la fila usando el controlador de relleno. El paso 7 y último, usando el operador menos, realizar la resta de la última fila de la segunda tabla. Aplicar el mismo operador para el resto de la fila usando el controlador de relleno. Y una vez culminados estos pasos, nos tendrá que quedar algo así. Este es el resultado final. Muchas gracias por su atención.